Bueno, primero buenas tardes, profe. Este es el seminario que tenemos a nuestro cargo del segundo corte. Nuestro tema a selección fue, en el artículo que nos basamos, fue el tratamiento de aguas residuales con humedales. Este estudio también se hizo en la ciudad de Galacia y mi grupo está conformado por Diego Popayán, Emanuel Morales, Cristian Tobar, Esteban Montúfar y mi persona Gina Castillo. Al póster le llamamos, tiene como título El agua pura, un derecho para todo el mundo. Primero pues vamos a dar una breve introducción de lo que se trata el artículo y dice que para utilizar un humedal necesitamos conocer cuál es la eficiencia y esta eficiencia nos va a afectar o nos va a beneficiar tanto a cuál es la disminución que se va a realizar de la concentración de los contaminantes que tiene dicha agua. Decimos que para purificar el agua se ha hecho un agua residual o que con el paso del tiempo o con las actividades que se ha generado la han hecho un agua residual, decimos que al utilizar esto va a ser un tratamiento o un proceso muy lento, ya que para modificar las sustancias físicas, químicas y orgánicas se necesita mayor tiempo o mayor cantidad de sustancias que puedan ayudar a mejorar el tipo del agua. También para aplicar un humedal de tipo subsuperficial de flujo horizontal, también tenemos que conocer cuáles son las condiciones con las que llega el agua al afluente. Vamos también a conocer la concentración de los contaminantes a los que está expuesto. También vamos a hablar sobre la temperatura, el pH y el volumen del afluente al que llega el agua contaminada. También decimos que el tratamiento de retención, decimos que se hace bajo unas condiciones establecidas y en estas condiciones establecidas es considerar cuáles son las características climatológicas del lugar determinado donde se quiere aplicar este tratamiento. Este estudio también tiene unos objetivos. El objetivo general decimos que es evaluar los parámetros a gran escala de una humedad artificial de flujo subsuperficial horizontal por un sistema de tratamiento eficaz. ¿Y cómo se va a lograr este objetivo general o cómo se lo va a alcanzar? Es primero porque se va a valorar la eficiencia que tiene este flujo subsuperficial horizontal, conocer cuáles son los límites de descarga establecidos por las plantas de tratamiento de aguas residuales y proponer cuáles son los criterios para controlar la descarga de aguas residuales. También hablamos de que existe una metodología para llevar a cabo este estudio. La primera es hacer una descripción de la planta. La segunda que es tener una medición de los caudales y análisis de la calidad del agua que se presenta o que llega a este punto y también cuál es la puesta en marcha de este trabajo. Y en la descripción de la planta hablamos primero que existe una elevación de 480 metros sobre el nivel del mar. Este estudio fue realizado en un clima oceánico y que tiene una precipitación de 1200 hasta 1900 milímetros al año. También hablamos de que en la descripción de la planta hablamos de que va a recibir las aguas residuales que son generadas por 120 personas. Y la medición del caudal y análisis de la calidad del agua, hablamos de que se van a tomar 12 muestras, ya que estas muestras se toman en un periodo de tiempo de los meses de junio fueron tomadas en los meses de junio del 2011 hasta enero del 2012. Estas 12 muestras se dividieron en 4 puntos. En los cuatro puntos, que el primer punto fue un agua residual cruda, o sea que no tuvo tratamiento. El segundo fue el efluente del tanque séptico. El tercer punto fue el efluente de cada célula del humedal, ya que el humedal se divide en célula A y en célula B. Y en esto, ya que se tomaron las muestras de estos 4 puntos, se midieron los siguientes parámetros, como el pH, la conductividad, la turbidez, la DBO5 y la DQO. Y la puesta en marcha hablamos de que en el 2011 la planta fue puesta a tratamiento, o se construyó la planta de tratamiento de aguas residuales y aquí se utilizó, para el tanque séptico se utilizó se lo hizo en unas plantaciones de cañas, en una plantación de caña o caña común, ya que aquí cuando el efluente era descargado hacia la planta, primero se alimentaba la célula A
que estaba sembrado o que estaba construido cerca a las plantas de caña. Y como se dieron cuenta que la célula B no crecía en el mismo tiempo o la misma rapidez que crecía la célula A, implementaron que a la célula B también entrara el agua del tanque séptico, también entrara a la célula B, para que aquí se pueda evidenciar un crecimiento. Y este crecimiento, después de que entró el agua a la célula B, fue de un crecimiento de 9 a 11 meses. Y a manera de resultados hablamos de que primero nos enfocamos en que existen unos caudales a proceso de humedales, la composición media de las aguas residuales, los criterios de monitoreo, el rendimiento estacional de los humedales y los problemas relacionados con el crecimiento vegetal que se tienen cuando se crea un humedal. En el primero, los caudales a procesos de humedales, hablamos de que la planta de tratamiento, como lo dije anteriormente, se puso en funcionamiento en el 2011. Y entre los meses de junio y septiembre del 2012 se realizaron 237 mediciones del flujo que se tuvo en el efluente, ya que aquí se tomaron muestras a diarias para el proceso de humedales para obtener un flujo medio de 15 metros cúbicos sobre el día. Hablamos de que cuando se tomaron las muestras existieron unos meses que hubo una menor precipitación, que fue en los meses de julio y septiembre, y que se produjo una variación o una menor velocidad del flujo, mientras que en los meses de noviembre y enero se midieron los altos flujos de aguas residuales, ya que aquí era una temporada de lluvias, ya que se había estado produciendo una mayor infiltración de las aguas subterráneas. También hablamos de que a composición media de las aguas residuales se tuvo en cuenta el análisis de unas muestras al azar durante un periodo corto de tiempo, y las muestras fueron recogidas y analizadas como se muestra en la tabla 1. Tuvimos unos parámetros a analizar, que fue el pH, la turbiedad, los sólidos totales suspendidos, los sólidos volátiles suspendidos, la DBO, la DBO5, la alcalinidad, nitritos, nitratos, conductividad, coliformes fecales y conductividad eléctrica. Hablamos de que en esta tabla existe una concentración de oxígeno de 0.5 a 2.4 miligramos sobre litro, pero en el efluente primario existe una concentración de oxígeno de 0.2 a 5.5 miligramos sobre litro. También aquí se puede evidenciar que existió una temperatura media de 14.3 grados centígrados, y que como las muestras fueron tomadas en dos épocas del año, en la primera que fue invierno y la segunda que fue verano. En la de invierno hablamos de que existió una temperatura del efluente de 6.2 grados centígrados, y en verano que existió una temperatura de 19 grados centígrados. También podemos evidenciar, o también hacemos referencia a que existe una relación de la demanda biológica de oxígeno con la demanda química de oxígeno. En la primera hacemos una relación de que nos dio un valor de 0.56 cuando el agua no fue tratada, o sea, cuando no tuvo tratamiento. Y hablamos de que después nos cambió a una relación de 0.52 hasta 0.54, teniendo en cuenta un proceso de decantación primaria, que habla de que o se basa en una separación física de las mezclas heterogéneas. Y por último decimos que cuando vamos a conocer cuál es la eficiencia del humedal, la eficiencia que tiene este humedal con respecto a la relación de la demanda biológica de oxígeno y la demanda química de oxígeno, fue que me redujo esta relación del 0.42, me llegó hasta un rango del 0.56, lo que quiere decir que el humedal fue eficiente en su tratamiento para remover o para disminuir la concentración de los contaminantes. También podemos hablar de que los criterios de monitoreo, decimos que los pequeños sistemas que se están aplicando, como en este caso que es un tanque séptico al cual se conecta con un humedal, se lo puede recomendar cuando no existen unas diferencias o unos cambios de temperatura o unos cambios climáticos muy bruscos.
ya que si existen unos cambios o existe una variación climatológica, esto nos puede afectar el proceso y nos puede hacer que las muestras no nos den la concentración o no se disminuya la concentración que queremos o el porcentaje que nos pide en el plan de plantas de tratamiento de aguas residuales, que se llegue a cumplir la normatividad. Y cuando hablamos del rendimiento estacional de los humedales, hablamos de que en los meses que hubo fuertes lluvias, las tasas del DQO y la del DBO fueron menores, debido a que aquí existió una baja remoción de los sólidos totales. ¿Por qué hubo una baja remoción de los sólidos totales? Porque hubo una mayor concentración de los sólidos totales suspendidos en el efluente. El efluente quiere decir que es antes de la descarga, o sea, antes de que el agua que ha sido contaminada por las 120 personas llegue al tratamiento que se le está dando con el humedal. Esta remoción fue baja, como lo dije anteriormente, por las diferencias climatológicas que hubo, porque se presentaron dos épocas del año, verano e invierno, la cual nos pudo alterar los procesos o nos pudo afectar el proceso para darle un tratamiento al agua residual. Y los problemas relacionados con el crecimiento vegetal, decimos que los resultados sugieren que durante los primeros 9 meses de la operación de la célula B, que es cuando la célula B ya tiene un crecimiento de la planta de caña, que es de los 9 a los 11 meses, proporcionan un ligero incremento en la eficiencia de la eliminación de la materia orgánica. Este incremento fue del 0.5 en DBO y el 0.9 en DQO. Mientras que para la eliminación de los sólidos totales suspendidos, esta eliminación es independientemente de la existencia de las plantas que existan en este tanque. Pueden o no existir las plantas para que se puedan acomodar a las condiciones iniciales deseadas. Y para terminar, a manera de conclusiones, decimos que las aguas residuales que tienen una alta concentración de contaminantes, estas se pueden infiltrar o se pueden absorber y pueden causar daños al subsuelo o a los sistemas subterráneos. También podemos decir que existen, para la construcción del humedal se aplica el tratamiento de aguas residuales y hay que tener en cuenta el tipo de suelo donde se va a aplicar este sistema, y también tener en cuenta cuáles son los procesos que se van a utilizar para la reducción de los contaminantes. También vamos a conocer cuáles son las condiciones climáticas, toca tener en cuenta las condiciones climáticas, el tipo de suelo, etc. Y los procesos de descontaminación del humedal pueden ser por procesos químicos o procesos de sedimentación en materiales suspendidos, lo que indica que el tiempo tarda un volumen total del agua contaminada dentro del humedal es proporcional a la eficiencia del proceso. Es importante entonces que exista un tiempo óptimo de retención en la planta para mejorar la eficiencia.